vida piadosa sin piedad es vanidad, mis hermanos. Veamos lo que nos dice Salomón en el capítulo 5 del libro de Eclesiastés. Vamos a estar leyendo los versículos del 1 al 7. Esto es lo que dice el sabio Salomón. Guarda tus pasos cuando vas a la casa de Dios, y acércate a escuchar en vez de ofrecer el sacrificio de los necios, porque estos no saben que hacen el mal. No te des prisa en hablar, ni se apresure tu corazón a proferir palabra delante de Dios, porque Dios está en el cielo y tú en la tierra. Por tanto, sean pocas tus palabras, porque los sueños vienen de la mucha tarea y la voz del necio de las muchas palabras. Cuando haces un voto a Dios, no tardes en cumplirlo, porque Él no se deleita en los necios. El voto que haces, cúmplelo. Es mejor que no hagas votos a que hagas votos y no los cumplas. No permitas que tu boca te haga pecar, y no digas delante del mensajero de Dios que fue un error. ¿Por qué ha de enojarse Dios a causa de tu voz y destruir la obra de tus manos? Porque en los muchos sueños y en las muchas palabras hay vanidades. Tú, sin embargo, teme a Dios. Que el Señor bendiga su santa y poderosa palabra. Quiero iniciar con esta pregunta. Para usted, ¿qué es una vida piadosa? ¿Qué es la vida de fe que está llevando? Una vida piadosa, mis amados hermanos, es una vida de santidad, es una vida de reverencia, es una vida de pureza, es una vida de disciplina, de entrega, etcétera, etcétera. Pero la vida de piedad también tiene que ver con algo muy importante. Aparte de muchas otras virtudes que abarca la vida piadosa, hay dos elementos que son bastante relevantes que vamos a abordar en esta mañana, y son la autenticidad y la sinceridad como cristianos. Eso es fundamental para vivir una verdadera vida piadosa. Sin embargo, es una realidad que la vida piadosa de muchas personas el día de hoy, que dicen ser creyentes, dicen ser cristianos, ha terminado convirtiéndose en mera religiosidad, en mero libertinaje. Y por otro lado, también en legalismo o en santurronería, por decirlo de alguna forma. Cantidad de creyentes han acabado siendo religiosos en los que abundan las palabras bonitas, un vocabulario espiritual, bíblico. Dios te bendiga, hermano, Dios te bendiga, hermana. Hay que tener discernimiento. Palabras como esas y muchas más que se terminan convirtiendo en muletillas cristianas. Su vida religiosa ha terminado siendo rituales y ceremonias llamativas, místicas, en algunos casos hasta extravagantes también. Pero también han sido personas que lamentablemente han caído en la falta de sinceridad y de profundidad. Su vida es muy de fe, su vida piadosa es muy superficial. Sus oraciones, sus promesas de conducta, de santidad al Señor, solo se han quedado en eso, en palabras. Así es que el Señor hoy nos demanda lo que le demandó a los oyentes originales de Salomón en su momento. ¿Y qué es? ¿Qué es lo que nos demanda entonces? Obediencia, reverencia y cumplimiento cuando nos comprometemos con Él. ¿Por qué? Porque en eso consiste una verdadera vida piadosa, mis amados hermanos. Así es que, permítame ponernos un poquito en contexto aquí. ¿Cuál es el tema que va a abordar o que está abordando Salomón? La vida devota y la reverencia es un tema bastante importante a lo largo de todas las escrituras. Desde los primeros libros de la Biblia, el Señor ha dejado muy claro que Él busca un pueblo que sea reverente, realmente temeroso de Él. Es más, el texto que tenemos hoy aquí delante de nosotros, que se presenta en esta sección, es muy similar a un texto que ya se ha abordado años y años atrás, por allá en el libro de Deuteronomio, uno de los primeros libros de las escrituras de nuestras Biblias. Deuteronomio 23, 21 al 23, dice lo siguiente: cuando hagan un voto al Señor tu Dios,
no tardarás en pagarlo, porque el Señor tu Dios ciertamente te lo reclamará, y sería pecado en ti si no lo cumples. Sin embargo, si te abstienes de hacer un voto, no sería pecado en ti. Lo que salga de tus labios, cuidarás de cumplirlo, tal como voluntariamente has hecho voto al Señor tu Dios, lo cual has prometido con tu boca. Sin embargo, a pesar de que hay una gran similitud en este pasaje de Deuteronomio con el de Eclesiastés, el énfasis de Salomón está en las limitaciones del conocimiento humano, en la incertidumbre de la existencia humana. Es decir, según el predicador, los creyentes deben de tener mucho cuidado al hacer promesas a Dios, porque sencillamente no sabemos si nuestras circunstancias de mañana serán las mismas del día de hoy. Así es que hay que tener mucha atención, prestarle cuando nos comprometemos con el Señor o incluso con otras personas. Pero aparte de las circunstancias que pueden presentar obstáculos para cumplir las promesas, también está el factor de nuestra disposición para llevar a cabo dichas promesas. Muchas veces prometemos, como lo vamos a ver a lo largo del mensaje de hoy, prometemos cosas a la ligera, pero el día de mañana, nada de nada. De modo que los votos al Señor pueden convertirse más bien en vanas jactancias. Así que el llamado es a pensar primero, antes de comprometernos con el Señor y mencionar delante de Dios palabras vacías. Tenemos que hacer valer nuestras palabras delante de Dios. ¿Por qué? Porque un ritual religioso meramente, sin el temor al Señor, carece de sentido. No tiene ningún sentido en lo que dice Salomón. Así es que el primer encabezado que vamos a abordar en este momento, dentro de este segmento, es sacrificio sin piedad es vanidad. Sacrificio sin piedad es vanidad. A lo largo de este libro de Eclesiastés, Salomón ha expuesto repetidamente la carencia de sentido de la vida en este mundo caído, pecaminoso. Nada de lo que Salomón, en medio de toda su opulencia, en medio de toda su fortuna, en medio de todas sus riquezas, nada de lo que él ha intentado para encontrarle sentido a su vida ha funcionado. Ya nos ha contado en los capítulos previos que ni el placer, porque tuvo tantas mujeres, ni el trabajo, ni el sexo, ni el éxito, ni la política, porque también incluso ha abordado la política, ni las tantas riquezas han servido. Así que Salomón dice entonces, ¿en qué le encontraré sentido a la vida? Y se le viene a la mente la idea, la religión. En la religión puede ser que sí le encuentre sentido a la vida. Y nosotros tal vez digamos lo mismo, tal vez le encontramos el sentido a la vida así, yendo a una iglesia tal vez. Pero llega al callejón sin salida. ¿Por qué? Porque la religión también puede convertirse en algo totalmente vano si no somos reverentes y verdaderamente temerosos del Señor. Terminamos convertidos en religiosos, dice Salomón, pero no realmente convertidos a Cristo. Entonces eso es vanidad igualmente. Veamos lo que dice el versículo 1, una vez más lo releo. Guarda tus pasos cuando vas a la casa de Dios y acércate a escuchar en vez de ofrecer el sacrificio de los necios, porque estos no saben que hacen el mal. En tiempos del predicador, la casa de Dios era obviamente el templo, el lugar donde Israel se acercaba a Yahweh con reverencia. Así que el sabio aconseja cómo se debe de ingresar al templo de Dios. Guardar los pasos es una imagen usada en otros textos e invita a reflexionar antes de presentarse ante el Señor. De hecho, esta actitud es clave porque muchos que llegaban al templo ni siquiera sabían distinguir entre el bien y el mal. Sencillamente iban al templo supuestamente a adorar a Dios, pero ni sabían a qué iban. Es decir, su ignorancia espiritual los volvía incapaces de discernir la conducta correcta en la que ellos están viviendo. No eran necesariamente personas malvadas declaradas, sino necios que por no escuchar bien, por no prestar atención a lo que dice la palabra de Dios, entonces terminaban realizando prácticas religiosas erróneas. Ahora bien, Salomón no está criticando aquí a aquellos que llegan al templo con ganas de aprender, sino a los que son asiduos al templo,
pero que al escuchar la voz de Dios permanecen indiferentes. Tantos años yendo a una iglesia, por ejemplo, y nada ha pasado en nuestras vidas. En este caso, la palabra escuchar, que Salomón está mencionando acá, no significa simplemente de manera moral u oír, no. Significa acá abrir el corazón a lo que Dios nos está diciendo. En el templo se enseñaba en aquellos tiempos la ley de Dios, los profetas también, pero la idea no era solo escuchar de manera religiosa, sino guardar esas enseñanzas en el corazón, hermanos. Y es la misma idea del día de hoy. No venir por venir, y disculpen el término, a calentar sillas simplemente, sino aprender. El predicador se está ubicando ahí en la misma posición de los profetas, que también ustedes, los que han leído el Antiguo Testamento, tanto profetas mayores como menores, todo el tiempo estaban denunciando de que el pueblo había caído en cultos vacíos. Iban al templo, supuestamente a adorar a Dios, pero sus vidas no estaban cambiando para nada. Los sacrificios que ellos ofrecían, sin un corazón dispuesto, podían convertirse más en celebraciones mundanas, que de hecho terminaron así muchos. Aunque existían diversas ofrendas, compartían comidas sacrificiales. El sabio recuerda que la esencia del culto es la obediencia sincera. Eso es lo que marca la gran diferencia. No sé si si ustedes se recuerdan cuando estaban pequeños, o incluso aquí lo vemos también, quizá por ahí entre los 5, los 7 añitos, que sus padres o sus tíos o sus abuelos los llevaban o a la misa porque quizá no conocíamos del Señor todavía en esa época, o algún acto religioso, incluso en un funeral. Y no sé si ustedes en esa edad eran como la mayoría de los niños, es decir, mientras que el pastor o mientras que el cura o el guía espiritual estaba ahí compartiendo con solemnidad, uno de niño no le presta atención a eso, corre de un lado para otro, se va de un lado para el otro. Si sientan a un niño aparte del otrico porque son muy inquietos, de un lado al otro se sacan la lengua, en fin, no le prestan atención a lo que el otro está hablando. ¿Por qué? Porque no tienen conciencia. No tienen conciencia de pecado, de santidad. No saben qué es lo que está diciendo este Señor acá de la Biblia. Sin embargo, hermanos, siendo niños, pues obviamente es aceptable, es pasable. Pero lo que no es aceptable es que muchos adultos cristianos les pase lo mismo. Van a la congregación como un mero acto religioso, sin prestar atención y sin mucho interés en lo que Dios dice a través de su bendita palabra. Descuidados completamente. Y es esto lo que está criticando Salomón en esta sección. ¿De qué sirve, hermanos, acercarnos a Dios sin reflexionar y sin examinar nuestros corazones? Hermanos, en realidad no sirve de mucho, por no decir que de nada. Porque la esencia de acercarnos al Señor es precisamente aprender a escuchar su voz y que nuestra vida sea transformada con su poder y con su gracia. Esa es la esencia de ir a la congregación. Así es que, amados, no vivamos la fe en medio de la ignorancia. Busquemos siempre escuchar la voz del Señor con profunda atención y disposición de que mi vida tiene que cambiar. Propongamos en nuestros corazones evitar el ritualismo vacío y más bien entendamos que lo que el Señor desea de su pueblo es obediencia sincera, hermanos. Obediencia sincera. De hecho, eso fue lo que le dijo el profeta Samuel al rey Saúl después de la desobediencia de Saúl. Ustedes, los que han leído la historia, lo recordarán. Primero de Samuel, capítulo 15, versículo 22 dice: y Samuel dijo, pregunta, ¿se complace el Señor tanto en holocaustos y sacrificios como en la obediencia a la voz del Señor? Entiende, el obedecer es mejor que un sacrificio y el prestar atención es mejor que la grasa de los carneros. Porque Saúl, lleno de envidia, lleno de orgullo y lleno de miedos también, se puso a sacrificar animales, pero nunca procedió en arrepentimiento. Hermanos, la adoración verdadera requiere atención, humildad y discernimiento también.
discernimiento, para saber distinguir cómo estamos viviendo nuestras vidas. Miren, yo no les miento, pero a mí en ocasiones me da tristeza e impotencia. Me da tristeza cuando invito a alguien a la congregación y me dicen, bueno, pastor, o bueno, William, en estos días voy a acompañarlos un rato. Hermano, yo no necesito que me acompañen en verdad, y lo digo con profundo respeto. Yo no necesito que me acompañen. En realidad, hermanos, todos necesitamos no es acompañar a otro, sino que nuestras almas sean rescatadas, que nuestras vidas y familias sean transformadas. Eso es lo que todos necesitamos, hermanos. Y para eso es necesario venir a escuchar la voz de Dios con atención y con fe, mis amados. Probablemente los que estamos acá, pudo haber venido alguien sin gana, vino por cortesía, porque fulano, perano me invitaron. Entonces me dio pena decirles que no una vez más. Entonces estamos acá por cortesía, pero hermanos, no. Desecha esa actitud de la cortesía por un momento y préstale atención a lo que la palabra realmente te está diciendo a ti. Porque no es casualidad, mis amados. De ninguna manera es casualidad de que hoy estemos acá. Hermano, tu vida, mi vida no va a cambiar, no va a pasar nada si simplemente venimos o por cortesía o venimos a calentar silla o estamos ahí donde estamos pensando quién sabe en qué. Tu vida es cambiada, es renovada cuando atesoramos la palabra del Señor, cuando le prestamos atención a lo que la palabra del Señor me está diciendo, hermanos. Así es que dejemos que esa palabra de Dios sea un óleo para nuestras vidas, un aceite que refresque nuestras heridas, hermanos, que nos sane. Vengamos con atención ante el Señor, que el día de mañana, si vienes y el sermón en ese día trataba de lo que es nuestra vida matrimonial, nuestra vida de pareja, entonces ese día préstale atención, hermano. ¿Sabe por qué muchos hogares cristianos, muchas familias cristianas, sus vidas no cambian? Mantienen siempre en esa tensión, en esos roces, y no pasa nada. Me van a disculpar, pero muchas veces es porque nos entra por acá y nos sale por acá. Porque si viniéramos con atención y con buena disposición, las cosas serían diferentes, porque el Señor para eso inspiró su bendita palabra, hermanos. Amén. Pero así como es importante entender lo que la Escritura dice para hacer y vivir como a Dios le agrada, igualmente es fundamental, mis amados, medir las palabras con las que nosotros nos dirigimos al Señor y hacia las demás personas también. Eso nos lleva al segundo encabezado. Oración sin sinceridad también es vanidad. Oración sin sinceridad es vanidad. Dicen los versículos 2 y 3. No te des prisa en hablar, ni se apresure tu corazón a proferir palabra delante de Dios. Porque Dios está en el cielo y tú en la tierra. Por tanto, sean pocas tus palabras, porque los sueños vienen de la mucha tarea y la voz del necio de las muchas palabras. En el contexto de este pasaje, la frase aquí, el que se da prisa para hablar, se refiere a aquellos que hablan sin pensar, adelantándose con palabras vacías o irreflexivas, que hablan por hablar. Y esta idea se relaciona entonces con la enseñanza de que al orar, el ser humano no debe dar alas a su lengua, por decirlo de alguna forma. Tal vez multiplicando fórmulas repetidas, sin conciencia de la grandeza de Dios, de su santidad. Y la idea de fondo del predicador es que, así como cuando nosotros nos excedemos hablando de los demás, también al repetir tanta palabrería cuando estamos orando, se puede terminar irrespetando a Dios mismo. De hecho, Salomón quiere recalcar que Dios está infinitamente exaltado en los cielos
y nosotros acá en la tierra. Así que las palabras del que ora deben de ser reverentes y muy bien escogidas. Es más, el texto da a entender que las palabras deben de ser pocas, pero refiriéndose a no incurrir en la repetición de la repetidera, como muchos han aprendido. Porque la abundancia de palabras suele ir acompañada muchas veces de necedad, así como también lo enseñó nuestro Salvador Jesucristo, cuando le preguntaron a sus discípulos cómo se oraba. Mateo 6, versículo 7 dice, y al orar, no usen ustedes repeticiones sin sentido, como los gentiles, porque ellos se imaginan que serán oídos por su palabrería. Para ser más claro, con la verdad que nos está enseñando aquí Salomón, él está citando, va a citar ahora un proverbio de aquella época, ahí en el versículo 3 que dice, porque los sueños vienen de la mucha tarea y la voz del necio de las muchas palabras. Y eso es lo que está describiendo es que así como las tantas preocupaciones de una persona durante el día, sus afanes, sus fatigas, cuando se va a acostar es posible que le den hasta pesadillas. De la misma manera, quien habla sin freno termina produciendo sonidos sin contenido. Dice mucho, pero a la vez no dice nada. Y es que a muchos les sucede eso. Yo recuerdo el otro día un hermanito me decía, ay pastor, yo sí que batallé con mi abuela en la iglesia tradicional, cuando se ponía a rezar, sobre todo en la Semana Santa, cuando me ponía a mí a rezar los 1000 Jesuses, eso era dándole con los 1000 Jesuses, y cuando se me olvidaba me decía con mucho amor y ternura, tranquilo mi hijo, vuelve y repita otra vez los 1000 Jesuses, bendito sea Dios. Y yo también me acordaba, hermanos, que cuando hacíamos esas novenas para la buena suerte, antes de ser rescatados por el Señor, también 20 Padre Nuestros y 20 Ave María, eso era boleando, camándolo en forma. La repetición de la repetidera, hermanos. Repetición de repetidera. No obstante, mis amados, todo se quedaba en eso. Van a repetición. Y lo digo con mucho respeto. Porque nuestro corazón está lejos de Dios. Está lejos del Señor. Solo lo hacíamos por cumplir con un simple ritual, no había reverencia, no había ni siquiera verdadera fe, ni mucho menos temor del Señor. Ritualismo. Pero hay algo más. Estamos hablando aquí, acabo de poner un ejemplo de la iglesia tradicional. Sin embargo, en el cristianismo también, hermanos. Cantidad de creyentes incurren en irreverencia hacia el Señor, aún en sus mismas oraciones. ¿Y saben por qué, hermanos? Porque se dirigen al gran Señor de señores, al Rey de reyes, como si fuese su siervo, como si fuese el genio que cumple sus deseos, y ustedes son testigos de eso, porque tal vez algunos hasta lo llegamos a practicar. Le exigen, le decretan, le declaran cosas con autoridad irreverente, como si fueran dioses. Como si sus decretos estuviesen por encima de los decretos del Señor en la palabra. Eso es irreverencia, hermanos. Y eso es lo que está criticando Salomón. ¿De qué sirve venir ante el Señor de esa manera? En lugar de venir con una actitud de humildad, de mansedumbre, de rendición ante Dios, venimos altivos a exigirle, ¿qué pues? Hermanos, lo que la Escritura manda es todo lo contrario. Primeramente, no hables antes de pensar, especialmente delante de Dios. Cuán fácil es hacer y decir lo que los demás hacen y dicen, sin siquiera meditar un poco en lo que la Escritura nos enseña, hermanos. Oremos, pero con un corazón elevado hacia el Señor, pero humillados y con profunda reverencia ante su majestad, ante su santidad, hermanos. Seamos conscientes que cuando venimos al altar de la gracia en oración, hermanos, nos estamos dirigiendo al Todopoderoso, hermano.
Hermanos, que cada palabra que brote de nuestros labios en oración no sea para adornar nuestro léxico cristiano, sino una expresión de lo más profundo de nuestro corazón. Que sea el resultado de nuestras reflexiones, hermanos. Cuidemos, hermanos, nuestro corazón y examinemos nuestras acciones, tanto ante Dios como ante las demás personas también. ¿Para qué? Para que las oraciones y las palabras que salen de nuestra boca no sean ruido inútil. Como muchos dicen, es que esas oracioncitas de 3 pesos no pasan del techo. Hermanos, oremos con sentido, oremos con entendimiento. A lo que Salomón se refiere es, hey, vengan con un corazón arrepentido ante Dios. Que sus palabras tengan peso realmente. Muchas veces nosotros acabamos de pelear con la esposa, con los hijos, con el esposo, con quien sea, y llegó la hora de orar, sencillamente nos arrodillamos a orar y ni nos acordamos de los inconvenientes que hemos tenido, ni nos acordamos de la actitud mala y pecaminosa que acabamos de tener. Pareciera que cuando nos ponemos de rodillas somos otros, pero nos levantamos y se levanta el mismo monstruo. Es lo que dice Salomón, hey, sean coherentes, oración con acciones. ¿Saben por qué muchas veces decimos, es que el Señor parece que no escucha mis oraciones? Pero es que muchas veces oramos sin sentido. Oramos sencillamente según nuestra necesidad, pero no según la voluntad de Dios. La mujer que está angustiada con su esposo inconverso, con sus hijos que están batallando con ciertas cosas, entonces ellas oran y le dan a eso para que el Señor cambie ese marido, para que el Señor cambie esos hijos, en fin, para ponerlo como ejemplo, pues. Pero no le pidan al Señor, Señor, ayúdame a cambiar a mí también. Señor, ayúdame a ser una persona diferente, Dios. Ayúdame a tener fe. Ayúdame a crecer en humildad. Si mi esposo o mi esposa no son los que la Biblia describe, ayúdame a mí así ser esa pareja que tú quieres que yo sea. Pero muchas veces no oramos así. Entonces obviamente las cosas no van a cambiar, hermanos. Ahora bien, para vivir una vida de piedad real, agradable al Señor, es tan importante medir las palabras como también lo es darles valor y peso. Porque, amados, nuestras palabras pueden ser pocas, pueden ser meticulosamente expresadas y con respeto, pero si no cumplimos lo que prometemos, tampoco sirve de nada, hermanos. Congruencia se llama. Y eso nos lleva al tercer encabezado. Promesas sin cumplir son vanidad. Así es que, hermanos, si no vas a cumplir, no prometas. Veamos lo que dicen los versículos 4 y 5. Cuando haces un voto a Dios, no tardes en cumplirlo, porque Él no se deleita en los necios. El voto que haces, cúmplelo. Es mejor que no hagas votos a que hagas votos y no los cumplas. Este pasaje enseña la importancia de los votos, de las promesas que se hacen al Señor con lenguaje y pensamiento vacíos. Y obviamente no es Salomón el que está sacando eso de la manga. Toda la escritura, a lo largo de toda la escritura, nos enseña de que lo que le prometamos a Dios, se lo cumplamos también. Eso es lo que enseña todo el Antiguo Testamento. Por allá en Números, capítulo 30, versículo 2 dice, si un hombre hace un voto al Señor, o hace un juramento para imponerse una obligación, no faltará a su palabra, hará conforme a todo lo que salga de su boca. De ahí entonces la exhortación a que se debe de usar pocas palabras con el Señor para no incurrir en pecado. Y por esa razón entonces su advertencia es que mejor no prometas. Es mejor no prometer a que prometas pero que después no cumplas nada.
Y la razón de Salomón es muy clara, hermanos. Al Señor no le agradan los loquitos que andan por ahí hablando mucho y prometiendo muchas cosas. Tipo políticos en campaña, ¿no? Renegamos de los políticos en campaña porque prometen mucha cosa y después tilín, tilín y nada de paletas. Y parece ser que los cristianos a veces somos así. Prometemos una cosa, prometemos otra y después nada. Y Salomón no solamente se refiere más específicamente a promesas que tienen que ver con ofrendas y sacrificios voluntarios, es decir, no es que Dios me lo está exigiendo, sino que yo en un momento, por alguna razón, me comprometí con el Señor. Entonces Él dice, eso hay que cumplirlo, hermanos, eso hay que cumplirlo. Así es que queda radicalmente, según Salomón, prohibido hacer promesas irreflexivas que no se cumplen. ¿Por qué? Porque eso es asumido como un engaño a Dios y obviamente traerá consecuencias, mis amados, traerá consecuencias. Voy a hacerles una pregunta. Los que tienen niños pequeños, ¿cuántas promesas le hizo a sus hijos este año? O los que ya tenemos hijos grandes, ¿cuántas promesas les hicimos a nuestros hijos cuando estaban pequeños? Seguramente que muchas. Y tristemente la mayoría de padres de familia acostumbra a hacerle promesas a sus hijos que en muchos casos no se cumplen. Se les promete, si ganas el año, yo te prometo que en diciembre te compro tal cosa. Y ahí los veo haciendo fuerza. Yo te prometo que nunca más te vuelvo a dejar vestido y sin sacarte a pasear el domingo. ¿Sí? Pero vuelve y juega. Yo te prometo que el próximo domingo vamos a la iglesia. Pero el otro domingo hay pereza. O cuando discuten los papás, mi amor, tranquilo, mi amor, yo te prometo que no volvemos a pelear. Pero ¿cuántas de esas promesas se quedaron en solo eso? En promesas. ¿Cuántas? Seguramente que muchas. Muy probablemente muchas, hermanos. Pero lo triste no es que los padres no cumplen lo que prometen, sino el dolor o tal vez incluso el daño que se le genera a los niños, ¿no es cierto? Eso es lo triste. Pero ahora pensemos por un momento, ¿qué pensará Dios cuando le hacemos promesas y no le cumplimos tampoco? ¿Qué pensará Dios? Seguramente para algunos de nosotros acá presentes esto no significa mucho porque aún no hay una verdadera convicción de la realidad de Dios. Porque, hombre, es que yo le cumplo a mis patrones porque es que ellos sí me demandan si les incumplo, yo le cumplo al banco porque es que ellos sí me embargan si les incumplo, pero es que a Dios a veces se hace fácil incumplirle porque como no lo vemos, entonces no se ha tomado esa convicción de lo que es Dios. Sin embargo, hermanos, eso no descarta de que estamos incumpliendo e intentando engañar a Dios mismo. Y hermanos, créanme, pero Dios no es un juego, ni es un pasatiempo, para que digamos lo que queramos decir y luego sin más ni más, ni siquiera nos acordamos de lo que prometimos. Dios no actúa de esa manera. ¿Saben por qué, mis amados? Porque Dios obra conforme a nuestra fidelidad en nuestros compromisos con Él. Esa es la manera en la que el Señor actúa. Si tú eres fiel con Él, el Señor obra. Voy a poner un ejemplo. En momentos en que he reaccionado con ira, con impulsividad, yo vengo y me arrepiento. Y le pido en oración al Señor que me perdone y le digo, Señor, si tú me ayudas, yo te prometo que no voy a volver a reaccionar así. Yo te lo prometo. Pero sucede que cuando alguien viene y me provoca una vez más, me olvido de la promesa del Señor y vuelvo y reacciono con ira y enojo. Vuelve y juega. ¿Por qué? Porque me olvidé de la promesa. Así es que la clave, mis amados hermanos, está en acordarme siempre de las promesas que le he hecho a mi Salvador. ¿Para qué? Para que Él me bendiga con su fidelidad, con su gracia, con su poder para vencer.
Como cuando tú incumples un pago que tenías que hacer y después te embargan o te reportan a las centrales de riesgo, yo no sé de dónde, y te ponen en problemas y renegas, pero es que yo ¿por qué me metí? No, no, no. El que incumplió fuiste tú. Fuiste tú. Así mismo sucede con Dios, hermanos. No podemos esperar que el Señor se glorifique en nuestras vidas si nosotros no hacemos lo que nos corresponde. De manera, amados, que no prometas a Dios de manera impulsiva. Medita en lo que le vas a prometer y propone en tu corazón darle la seriedad que amerita el Señor y cumple lo que prometes, mi amado. Evita las palabras a la ligera que te comprometan y recuerda siempre que ante Dios cada palabra que brota de nuestros labios es un acto de responsabilidad y de temor. No es hablar por hablar, que porque no vemos a Dios, entonces algo con cualquier disparate, no, hermanos. Reverencia y mucho cuidado delante de Dios. Es decir, a lo que Salomón nos quiere llevar es, hey, cada día tomen más conciencia de que Dios es real. Y de que viviendo en esa realidad de Dios, nuestra vida cobra sentido. Pero también nos está enseñando que temer a Dios en las promesas que se le hacen es sabiduría. Veamos lo que dicen los versículos 6 y 7. No permitas que tu boca te haga pecar, y no digas delante del mensajero de Dios que fue un error. ¿Por qué ha de enojarse Dios a causa de tu voz y destruir la obra de tus manos? Porque en los muchos sueños y en las muchas palabras hay vanidades. Tú, sin embargo, teme a Dios. La advertencia que presenta este pasaje aquí sobre el peligro de hacer votos apresurados delante del Señor y luego buscar excusas para no cumplirlos es realmente seria, muy seria. En los tiempos antiguos los votos eran expresiones solemnes de devoción y quebrantarlos se consideraba pecado y como tal traería tarde que temprano consecuencias. Es más, el incumplimiento de las promesas ante el Señor no tiene ningún tipo de justificación ni ante Dios mismo ni ante ninguno de sus siervos que lo representan acá en la tierra. No hay justificación. Un clarísimo ejemplo de la seriedad de las promesas al Señor lo tenemos ahí en el libro de los Hechos de los Apóstoles, en el caso de Ananías y Zafira. Hechos de los Apóstoles 5:4, miren lo que dice. Mientras estaba sin venderse, ¿no te pertenecía? Y después de vendida, ¿no estaba bajo tu poder? ¿Por qué concebiste este asunto en tu corazón? Miren esto, no has mentido a los hombres, sino a Dios. Ananías y Zafira experimentaron con su propia vida lo que eran las consecuencias de intentar engañar al Señor con falsas promesas. Sencillamente a Dios nadie lo podrá engañar, hermanos. Nadie. Así es que el autor concluye una vez más aquí, afirmando que al igual que los muchos sueños y las muchas palabras que no tienen ningún peso, cuando hablamos por hablar, cuando soñamos por soñar, las promesas a Dios que no se cumplen también terminan siendo pura vanidad, puro viento y humo, no pasa nada. Y por eso el verdadero camino y lo mejor que el creyente puede hacer es, hey, hable menos y témale más a Dios. Hable menos y tema más al Señor. Esa es la pregunta. Si hay en nosotros el temor al Señor en tal tamaño como las tantas palabras que salen de nuestros labios. Vuelvo y reitero, es que en oración decimos muchas cosas bonitas, inspiradas, ¿no es cierto? Wow. Pero el punto es, ¿tus acciones si están respaldando esas oraciones? Voy a ilustrarlo, el asunto de los votos, de la siguiente manera. Yo no sé cuántos aquí son casados, pero los que son casados recordarán que cuando el pastor o el cura
los que se casaron antes de ser alcanzados por el Señor, cuando el pastor o el cura les dice, fulano de tal, ¿promete usted amar a esta mujer o a este hombre hasta que la muerte los separe? ¿Promete serle fiel y acompañarle en la salud y en la enfermedad, en la abundancia y en la escasez hasta que la muerte los separe? Y él y ella muy emocionados, todo carenovios, sí Señor, lo prometo, todo tiernos. Ellos acaban de comprometerse el uno con el otro, pero ante todo, los dos acaban de comprometerse ante Dios. Así es que miren, en un futuro, y Dios quiera y no pase, en un futuro, cuando este matrimonio tenga una crisis, y tal vez lleguen al punto de hablar de un divorcio, ellos se van a acordar que uno de los dos, o los dos, están rompiendo la promesa que le hicieron al Señor. Y como consecuencia, ¿qué viene? La destrucción de ese matrimonio, porque se acaba de romper una promesa que le hicimos delante de Dios. Y pongo esta promesa del matrimonio como ejemplo, para que veamos, mis amados, con mayor claridad, que así mismo puede suceder cuando le prometemos a Dios algo y no le cumplimos. Así mismo de delicado es, mis amados. Yo te pregunto, ¿cuántas promesas le has hecho al Señor a lo largo de tu vida? O durante este año, ¿cuántas promesas le has hecho al Señor? Pero ¿cuántas promesas de esas le has cumplido a Dios? ¿Cuántas le hemos cumplido? Mire, yo conozco casos, porque de hecho ha sido mi propio caso, a mí también me ha sucedido en situaciones críticas. Cuando he tenido esas crisis difíciles, sean familiares o de peligros de vida o muerte por una enfermedad o por alguna situación difícil, complicada, muchas veces hemos hecho promesas a Dios. Tal vez hemos dicho, Señor, si haces que mi esposa me perdone y si tú salvas mi matrimonio, yo te prometo que todos los domingos iré a la iglesia sin falta y cambiaré. ¿No es cierto? Señor, si tú me salvas de esta que me van a matar o que esta enfermedad va a acabar conmigo, yo te prometo que voy a creer en ti y te seguiré, Señor. ¿Lo han escuchado también, no? O Señor, si me sacas de esta crisis económica, yo te prometo que cuando reciba mi primer sueldo o cuando me vaya bien en mi negocio, aquí estarán tus ofrendas sagradamente, Señor. De hecho, Señor, no te traigo el 10, cuente con el 20, Señor. Porque cuando estamos en crisis ofrecemos más de lo que tenemos, ¿no? Y hermanos, resulta que cuando el Señor los escucha, cuando el Señor los bendice con su misericordia, con su gracia, para sacarlos de esas situaciones, no se acuerdan nada de las promesas. Ni cambian con su esposa, ni vuelven por la iglesia cuando les pasa el susto. Y respecto a las ofrendas que prometieron, más bien prefieren decir, yo prometí las ofrendas, pero es que los pastores son muy ladrones. Ya, listo, hasta ahí llegó el compromiso. Y amados, a todo esto es a lo que Salomón se refiere. Cuando dice que aún la religión, cuando es falsa, y la vida piadosa, cuando no tiene piedad real, son pura vanidad, hermanos. Son pura vanidad. ¿Saben por qué? Porque es que Dios es fiel, pero nosotros debemos de ser obedientes. Y ser obedientes es cumplir con nuestros votos ante Él. Ahí está la bendición, hermanos. Ahí está la bendición. Ustedes habrán visto por ahí, o no sé si algunos lo habrán experimentado también, el borrachito, el muchacho que batalla, el muchacho, la persona, porque puede ser un adulto también, que batalla con las drogas, cuando ya le pasan los efectos, cuando está en esa situación de recuperación al otro día, de guayao, de la maluquera. Dicen, Señor, ayúdame, yo te prometo que no vuelvo a beber. Yo te prometo que no vuelvo a consumir esto. Y a los 8 días vuelve y juega, y vuelve y juega. Hermanos,
mientras nosotros le sigamos mintiendo al Señor, engañándole, incumpliéndole nuestros compromisos, hermanos, el afectado no es Dios, los afectados somos nosotros, somos nosotros. Dios es fiel y nuestra vida cambiará, los hogares serán renovados, restaurados tal vez, cuando nosotros también aprendamos a ser fieles y obedientes con el Señor. Amén. Y ya para cerrar, mis amados, recordemos lo del inicio. Una vida piadosa es una vida de santidad, de reverencia, de pureza, de disciplina, de entrega. Pero también es vivir una vida auténtica y con sinceridad, hermanos. Eso es piedad. Así es que, mis amados, prestemos mucha atención para no terminar convertidos en religiosos legalistas, hipócritas y superficiales. Prestemos mucha atención, porque podemos terminar sin verdadero arrepentimiento, sin rendición ante el señorío de Jesucristo y sin compromiso con los votos de obediencia y de santidad que hemos adquirido ante el Señor, hermanos. Mi amado, y lo digo por experiencia propia, comprométete con el Señor. Y no me refiero a cosas materiales, hermano, no, eso es el Señor y usted. Comprométete con el Señor a ser el esposo que Él quiere que tú seas. Porque más que tu esposa desear que tú seas un esposo ejemplar, es Dios el que te lo está demandando. Igual para ti, esposa, igual para ti, padre de familia, igual para ti, hijo. Comprometámonos con el Señor. Y todos los días acordémonos del compromiso, hermanos. Así como se acuerda, hoy tengo que cortar los servicios porque ya 2 recibos me los cortan. ¿Sí ven que es urgente eso, no? Urgente. El internet, porque es que necesito el internet para trabajar, es urgente. Asimismo, acuérdese de sus compromisos con el Señor. Comprométase con Cristo y cúmplale. Y comprendamos esto, mis amados, nuestra vida piadosa y de fe pierden sentido, pierden valor cuando abandonamos nuestros compromisos con el Señor y cuando perdemos el temor delante de Él. Cuando terminamos en meros religiosos nomás, ahí perdemos sentido, hermanos. Es como el matrimonio. Cuando nos olvidamos del compromiso de amar a nuestra pareja de manera sacrificial, cuando dejamos de cultivar la confianza, la sinceridad y el compañerismo mutuos, terminamos entonces con un matrimonio cargoso, fatigoso, pesado, que no nos genera gozo ni alegría. Pierde sentido el matrimonio. ¿Por qué? Lo vivimos sencillamente por vivirlo, hermanos. Y ese no es el tipo de relación ni de matrimonio que Dios desea para nosotros. Y asimismo nuestra vida espiritual, mis amados. Tengamos compromiso con el Señor Jesucristo. Vivamos una vida piadosa, pero no sin piedad. Una vida realmente piadosa, auténtica, genuina. Que tengamos presente a qué es a lo que el Señor nos ha llamado. Amén. Vamos a darle gracias al gran Rey, mis amados hermanos. Poderoso Padre, maravilloso Señor del cielo y de la tierra, como siempre, Dios, infinitas gracias, amado Padre. Gracias, Dios mío santo, por bendecirnos con el poder de tu Santísimo